Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola comunidad Florece, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en este día. Bienvenidos, bienvenidas todos a Florece. Como les dijimos la semana pasada, continuamos con nuestra súper invitada. Recuerdan que la semana pasada nos acompañó la pastora Betty, que nos contó una historia súper linda, súper romántica, cómo se conoció con su esposo, en fin. Y esta vez ya pasado todo el tema de su matrimonio, ya estableciendo una familia, nos va a contar todo este proceso maravilloso que han tenido en su vida. Así que listos, atentos a esta segunda parte del testimonio de la pastora en esta hora. Pastora, bienvenida una vez más a Florece. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Agradecida, pastora Claudia, por invitarme de nuevo a este lugar. Gracias por acompañarnos y aceptar una vez más la invitación. Mi pastora, quedamos la semana pasada todos encantados con esa historia tan linda del inalcanzable, pero la inalcanzable era otra, una historia súper linda. Y entonces hoy queremos que nos cuente un poco. Yo supongo que después vino el matrimonio, proyectar el sueño, pero ustedes son pastores, ministros del Señor con un llamado de Dios muy poderoso. ¿Cómo fue ese proceso ya después de casados empezar a ejercer un ministerio? Cuando me casé, pasé a trabajar con mis suegros. Empecé desde barriendo la iglesia, colaborando en el ministerio con ellos. Luego pasé a la escuela dominical. Luego fui superintendente de escuela dominical. Que es como lo que hoy es coordinador general. Okay. Luego terminé siendo diácono de la iglesia. Trabajamos con mi suegro allí varios años antes de salir del país. Mi esposo se vino 2 años para Colombia en una gira que ellos tuvieron y pues yo me quedé en la iglesia con el pastor que ellos dejaron suplente allí, colaborándole en todo. Pues ya toda la familia se venía, quedaba yo. Trabajamos allí 2 años y yo les pasaba todo el reporte, como todo el informe de cómo iba la obra en Venezuela, y ellos estaban aquí en gira. Cuando mi esposo regresó, yo no lo conocía. ¿Por qué? Es que en ese tiempo no había celulares. Claro, claro. Con videollamada ni nada. Sí. Era por carta toda la comunicación. Todos los días me llamaba por teléfono, pero como no habían videollamada, yo solo escuchaba su voz. Y cuando lo volví a ver, yo no lo conocía. ¿Pero cómo lo encontró? ¿Más gordito? Lo encontró más bonito. Más bonito. Más gordo, más hermoso. Yo me iba a morir porque no lo conocía. Y le decía a mi suegra, ¿dónde está mi esposo? A los 2 años, cuando ellos regresaron de su gira, yo le preguntaba, ¿dónde está mi esposo? Y mi esposo me miraba así. ¿Y cómo va a ser que no me conoce? Y yo, ¿dónde está mi esposo? Mírelo, ahí está. Y yo decía, no, ese no es mi esposo. Sí, ese es su esposo, mírelo. Y él me dijo, ¿qué pasó, mami? ¿No me reconoce? Entonces corrió a abrazarme. Y bueno, me gustó mucho volverlo a ver. Luego seguimos trabajando ahí en la obra y en ese tiempo que ellos estuvieron aquí canalizaron para venirnos nosotros como misioneros. Ok. En ese tiempo, cuando él viene para Colombia a trabajar con en este viaje de 2 años, ¿ustedes ya tenían hijitos? ¿Ya tenían? Sí, estábamos como por el 4º bebé. Y entonces ya usted se quedó con la iglesia y con los niños. Con los bebés. ¿Cómo fue ese proceso de estar mamá y papá durante 2 años con la ausencia de su esposo porque estaba en la obra del Señor?
Él no estaba presente, pero todos los días estaba O pendiente. sea, tampoco ausente. No, ausente, no. Ujú. Él estaba allí pendiente, semanal, él me enviaba para mi sustento, él estuvo pendiente en todo momento. Ujú. Eso era como un clavelito allí pendiente. Mira, ahí te mandé, está pendiente los niños. Estuve enferma, tuve ocasiones difíciles, pero él me decía, ahí te envié para los bebés. Estaba pendiente de todo. No, aunque no estaba presente, nunca estuvo ausente porque él estuvo al tanto de todo lo que a mí me sucedía. Ok, luego ustedes, listo, tienen estos 4 hijos, se regresan ellos para Venezuela, después de todo este trabajo que hicieron en Colombia y de proyectar la visión aquí en Colombia, y ya ustedes se preparan para venir Como misionero. como misioneros. En ese momento, ¿cuántos hijos ya habían cuando vinieron como misioneros? Habían 4. Seguían los mismos 4. Habían 4. Ajá. Y salen ustedes del país, ¿con qué expectativa? ¿Cuál era la expectativa suya como mamá y como misionera? ¿Cómo era su expectativa? Le dije a mi esposo que no quería salir de mi país. Ujú. Y él dijo, porque era primera vez que yo salía de mi país, y él dijo, nos vamos a la obra misionera. Y yo le dije, no, porque mis hijos están estudiando, porque Ujú. mi suegro me había regalado una casa muy bonita, tenía patio, eso parecía un apartamento. Y yo dije, no quiero dejar mi casa. Ujú. Y ahí fue donde empezó el proceso de Dios para mi vida, porque Dios dijo, si no te vas, te saco. ¿Y cómo sentiste la convicción? ¿Cómo te convenció el Señor para que? Porque no es fácil para uno como mujer, en mi casa, todo lo que tengo estable, el estudio de mis hijos, y ante algunas personas quizá parecía como que ¡ah! Una locura, ¿cómo va a sacar los niños y esto? Pero ¿qué hizo Dios para ganar tu corazón y tú al final decir, ok, voy a obedecer? No, me dio palo. No fue fácil. No fue romántico contigo. No fue romántico, porque yo no le estaba diciendo al hombre que no, le estaba diciendo a Dios que Claro. no. Y entonces el Señor me dijo, te vas porque te necesito allá en Colombia. Y yo le dije, Señor, pero mira la casa, Mis mira hijos. la escuela, mira los niños. Señor, yo pensaba mucho para dejar todas mis cosas. Claro. Y el Señor me dijo, si no te vas, yo te voy a sacar por la fuerza. Y fue muy duro, fue muy difícil. Cuando Dios te dice que salgas, tienes que salir. Ujú. Y Dios me había dicho, te vas porque te necesito allá. Y mi esposo dijo, si tú no te vienes, yo me voy. Y él se vino adelante. Ujú. Pero yo me quedé y fui procesada por Dios. Yo empecé a vender productos de Tupperware y muchas cosas. Ujú. Y un día que fui a cobrar, a mí me partieron esta pierna por no pagarme. Entonces ahí es donde yo empecé a vivir. El Señor me mostró un sueño, me dijo, te va a pasar esto, esto y esto. Yo le dije, Señor, pero eso es duro, no lo permitas. Ahí fue donde yo empecé a clamarle al Señor, de Ujú. verdad. Porque no estaba desobedeciendo a los hombres, estaba desobedeciendo a Dios. Ujú. Cuando Dios te dice que va a pasar algo, cree lo que va a pasar, Ujú. porque está decretado por Dios. Y yo empecé a clamarle al Señor para que lo que me iba a suceder no me sucediera como el Señor me lo había mostrado, sino que el Señor extendiera su misericordia. Ujú. Y me sucedió lo que Dios me había dicho que me iba a suceder. Casi nos matan, casi me matan a mí con los niños, porque se me metieron a mi casa, me sacaron todo, me dejaron solamente con las chancleticas en las manos. Y yo ahí sé que yo le había dicho al Señor, Señor, perdóname, ahora sí me voy. Pero el Señor, como me había dicho que eso me iba a suceder, me sucedió. Pero no como Dios me había mostrado, sino que Él extendió su misericordia. Ujú. Antes de que me sucediera, el Señor envió sus ángeles. Ujú. Yo sentí cuando entraron, cuando abrieron como con un manojo de llave, me prendieron el equipo porque yo empecé a orar. Sé que cuando Dios te da una palabra y te dice que algo va a ser así, Hay que creerlo. sucede. Mm. El Señor dijo que yo era una profeta, pero yo empecé a despedirle al Señor que yo no quería ser una profeta, porque cuando uno tiene ese ministerio de la profecía, es delicado, porque lo que dice el profeta se tiene que cumplir. Claro, sí, porque no Sí. está hablando de la persona, Si está no hablando se del Señor. cumple, no viene de parte de Ujú, Dios, así es. porque
no es una profecía de parte de Dios, si no se cumple. Y el Señor me había dicho, te va a suceder esto, esto y esto, y por desobedecerme, porque Él quería que yo saliera como misionera, pero yo pensaba en mi casa y muchas cosas a las que uno se aferra cuando uno es cristiano y ya está en el ministerio, uno no debe aferrarse a nada. Y eso me lo enseñó el Señor, pero por la fuerza, porque yo le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Mi esposo dijo, yo sí voy a seguir y voy a avanzar, te espero allá. Él se vino y yo quedé en la casa. Me pasó todo lo que me pasó y entonces el médico decía, tú no puedes caminar así, tenemos que partirte la pierna y volverte a meter platino y meterte clavos por todos lados para que puedas caminar. Y yo le dije, Señor, bueno, tú me has dicho que yo me tengo que ir y tengo que dar todo. Yo me voy, pero sáname la pierna. Porque ya no quiero que me la vuelvan a partir, no quiero que me hagan nada. Yo duré como 9 meses con ese yeso. Y cuando se metieron a mi casa, que me sacaron todo, se llevaron todo, me dejaron la casa vacía. Yo les decía, bueno, llévense todo. Pero yo sentía como que una película, porque yo veía todo. Yo vi cuando llegaron, se metieron, pasó todo así como que todo lo estaba viendo, era Dios mostrándome. Pero esa noche el ángel de Jehová llegó y se instaló en mi casa. Y todo lo que nos hicieron, bueno, yo como el Señor me había advertido, yo cogí un machete y lo metí debajo de mi cama. Yo me preparé. Entonces yo dije, si esta gente me va a hacer algo, yo también me voy a llevar uno por delante, dije yo, como buena guerrera, como buena guerrera. No desenvaina la espada, sino el machete. Y agarré y saqué eso y le di al hombre por aquí. Gracias a Dios que ese machete no estaba tan amolado. O sea, estaba usted yo le hubiera volado la cabeza. Como Pedro, quitando orejas. Y ahí nos hubieran matado. Entonces, como yo le puse fuerza y me agarré con él, yo con mi pierna partida, me agarré con él y me agarré y él me daba, yo le daba, pero arriba me dice mi hijo mayor, mami, déjale el machete porque mira, te están apuntando con un revólver. Entonces yo lo solté y ellos decían, las llaves, las llaves, las llaves. Y mi hijo mayor buscó las llaves y se las dio y les abrió. Pero antes de eso el Señor se había instalado allí. Yo duré como hasta las 4 de la mañana al otro día orándole al Señor. Ya el Señor me dijo, ya no ores más. O sea, ya Él me había escuchado. Esa noche se instaló el ángel de Dios. Ese día no nos mataron por la misericordia de Dios. O sea, una experiencia que yo tuve cuando Dios me dio la orden de que saliera al ministerio y yo no quería. Dios sabía lo que iba a pasar, te estaba guardando. Y en ese momento tú dices que agarro, como decimos en Colombia, mis motitos. La sangre de Cristo tiene poder, me cubrí con la sangre de Cristo, metí todos mis niños que ya tenía detrás de mí y dije, llévense todo, porque todo se recupera, no me importa, claro. No me toquen a mis niños. Entonces empecé a clamar a Dios y a reprender y ellos empezaron a mandarme a callar, pero yo no me callé, yo seguí clamándole al Señor. Se duraron como 2 horas vaciando mi casa. Cuando terminaron de vaciar, agarraron la penilla con la que yo les daba y nos daban así por la cabeza, pero yo veía al ángel del Señor cómo la volteaba la penilla y no nos daban con el filo, sino que nos llegaba así de plana. De plana. Y yo duré 2 semanas con fiebre y dolor de cabeza. Y mi hijo, Ángelo, también duró 2 semanas en cama. Yo mandé a buscar un taxi ese día a las 4 de la mañana y salí con mis hijos. Y le dije, Señor, perdóname porque esto por yo haberte desobedecido. Pero ya no te voy a desobedecer más, yo me voy. Después de eso pasaron 2 meses y mi esposo estaba aquí en la gira. Bueno, total que yo le pedí perdón al Señor y el Señor ya me trajo a mí. Pero me dejaron sin ropa, sin zapatos, sin nada, porque ya yo tenía la maleta lista. Ese día yo iba a buscar el dinero que me lo había mandado mi esposo, pero yo no lo fui a buscar. O sea, el Señor no permitió que yo lo sacara porque se hubieran llevado hasta... Claro, pero lo importante es de la obediencia, ¿no? Porque una desobediencia lleva... que cuando Dios te dice sal, no te puedes quedar, tienes que salir.
Cuando Dios te dice avanza, tienes que avanzar. Cuando Dios te dice no salgas, no salgas. Cuestión de obedecer y tomar las decisiones. Ahí me enseñó el Señor la obediencia. Entonces, desde ahí, ya eso es como que parte de mi vida, en el diario vivir. Si el Señor me muestra que estoy en un lugar y voy a salir, Él me muestra el viaje. Y yo le digo, Señor, es hora de partir. Levántese lo que se levante, venga lo que venga. Y digo, me voy. Porque ya Dios me dio la orden. Y así ha sido desde ese proceso, no lo quiero volver a vivir más nunca. Claro. Después de eso el Señor me mostró, donde vas, que vas a trabajar en la obra, vas a pasar por esto como una película. Tuve una visión y el Señor me mostró, vas a pasar por esto, pero me dijo, no te preocupes, yo voy contigo. Y me dio técnicas espirituales. Me dijo, cuando estés en lo profundo, que sientas que ya no puedes respirar, impúlsate y sal a flote, toma oxígeno. Y cuando vuelvas a caer, tienes que tener impulso para volverte a levantar. O sea, eran técnicas espirituales que el Señor me estaba dando para cuando estuviéramos en pleno ministerio. Y eso lo viví yo, porque pasé cosas difíciles en el ministerio, empezando. Cuando fuimos hasta Cali, pasamos procesos difíciles, fuimos a Barranquilla, conocí todo Colombia menos Medellín, en la obra del Señor. Pero en todas partes el Señor nos dio la victoria. En Cali tuve a Josué David. Allá salí embarazada de mi hijo Josué David, estando en el ministerio, y luego nos vinimos para Bogotá. Y allá tuve a Rebeca y a Josué, tuve dos aquí. Tuve una bogotana y uno caleño. Entonces, de ahí supe que mi mamá le dio un ACV, duramos aquí 9 años sirviéndole al Señor como misioneros, abriendo obras. Nunca nos aferramos a una obra como tal, porque siempre abríamos, colocábamos un pastor. O sea, nunca nos hemos aferrado a que yo sé que las almas no son de nosotros. Así es. Que las almas no nos pertenecen, que son del Señor. Por eso es que yo digo que los pastores muchas veces están equivocados, porque creen que las almas son para subyugarlas, o para apoderarse de ellas, o para enseñorearse de ellas. No es así. Las almas son del Señor, y cuando tú le sirves al Señor, Él es el que las añade cada día a los que han de ser salvos. Así es, pastora. En ese proceso de hacer todo este tema de misiones, de ir a diferentes departamentos, dices menos Medellín, ¿cómo fue el proceso de estar educando chicos tan pequeños? ¿Cómo veían tus hijos como mamá? ¿Tú cómo podías percibir lo que tus hijos sentían en ese momento? ¿Para ellos era qué? ¿Un viaje tipo paseo? ¿O ellos también a veces se sentían abrumados por estar andando tanto y caminando de lugar en lugar? Siempre tuve servidores. Habían allá en Cali, hay muchos negritos. Y entonces veían a la muchacha joven blanca con esos 3 niños y esos pocos negritos. Ayudaban, siempre le colaboraban. En Cali hay esos negritos que lavan las ollas y las dejan como un espejo. Esos negritos me cargaban, venga pastora, yo le ayudo, yo le cargo el bebé, yo le llevo, siempre tuve servidores que un apoyo. ¿Y los chicos se disfrutaban todo eso? Mis hijos disfrutaron todo eso, mis hijos se acuerdan de muchas cosas. Vivimos muchas cosas bonitas y también muchas cosas fuertes en el ministerio. Lo importante, estaban juntos, ¿no? Que era como más especial todo ese proceso de estar aquí y allá. Luego ya ustedes, desde que se vinieron esa vez a Colombia y que el Señor te trajo casi que a empujones, a los Jonás, ¿cierto? Sí. Tipo Jonás. ¿Qué pasó? ¿Regresaron en algún momento a Venezuela o todo el tiempo han estado radicados en Colombia? Yo duré 9 años acá. No había vivido aquí en Bogotá. Yo vivía en Cali, vivimos en Barranquilla, vivimos en varias partes de Colombia, nunca aquí en Bogotá. Cuando llegué a Bogotá yo lloraba porque yo no quería vivir aquí. Yo decía, no quiero Bogotá. Le decía a mi esposo, me voy para Venezuela, no quiero estar aquí, si tú quieres te quedas, porque el frío, yo soy de tierra caliente, y el frío me penetraba en los huesos, en las piernas. Yo no hallaba con qué abrigarme. El frío en ese tiempo no estaba tan poblado Bogotá.
y hacía demasiado frío. Claro, y el clima no había, o sea, no era como el clima de ahora que hace calor, sino sí. todo el tiempo era como... Y todo el tiempo lluvia, Sí, lluvia, sí, sí, lluvia, sí. sol, lluvia, sol, lluvia. Y a mí ese frío me ponía mal. Ujú. Yo decía, no quiero vivir aquí. Yo lloraba todos los días, me quiero ir de Bogotá. No quiero vivir aquí. Y mi esposo es Rolo, mi esposo es bogotano. Y él decía, no, mamita, usted se va a ir adaptando poco a poco, climatizándose. Yo pasé muchos años antes de climatizarme. Yo ahora estoy feliz aquí. Sí. No me quiero mudar de Bogotá. No, y me uno gusta- cuando viene a Bogotá, me gusta no, no. esa ciudad, me gusta mucho. Y uno va a tierra caliente y uno le empieza ese desespero de me quiero ir para Bogotá, me quiero ir porque el Fuimos clima. porque el pastor Jaime Van Puerta nos llevó en agosto. Fuimos a Venezuela. Ajá. Y el calor allá nos estaba Matando prácticamente. Poder de Dios. Yo decía, Dios mío, cómo yo pude vivir tantos años aquí, en este calor, en este vapor. Dios mío, añoro Bogotá. Y decía, David, vámonos. Pero fue muy bonito. El pastor nos llevó con una palabra y nos trajo con una palabra. Qué Yo bueno. tenía mi cédula venezolana vencida. Ya lo daba también, me llevé mi acta de matrimonio, me llevé su partida y dije, venimos a arreglar cédula. Y fuimos a arreglar la cédula, pero como allá las citas se demoran demasiado, dijimos no, toca volver a pedir la cita para volver a ir a sacar la cédula. Ajá. Entonces el Señor nos llevó, tuvimos los días que estuvimos ahí, fuimos a varios campamentos muy bonitos allá donde hacen piscicultura, ¿no? Tienen lombricarios, una cosa Hermosa. tremenda, hermosa. Tienen ingenieros, tienen ovejas, tienen vacas, tienen mazorcas, criaderos o sea, fue una cosa hermosa ese viaje. Tienen, crían mazorcas, también cultivan plátanos, arroz, ¿qué más? Ayúdame. De todo un poquito. Aliño, piscicultura es eso, ¿no? Y también miel, trajimos miel pura de allá, de los campamentos, tienen unos campamentos grandísimos que son unos cafetales donde cultivan el café. Eso es una cosa espléndida. Hasta allá no llegué, pero sí fui a dos campamentos que me quería quedar allá, porque eso es muy bonito. Dentro de los campamentos Claro. tienen la iglesia también. Ujú. Ahí estuvimos en varios cultos, en varios servicios, Ministrando. varias concentraciones. Fue todo muy bonito. Ujú. Tenía años que yo no iba a Venezuela y el Señor volvió y nos llevó. El Qué Señor bueno. había dicho, yo los saco, pero cuando los vuelva a traer, los voy a traer en harto. Y así fue. Y en bendición. Como el Señor nos dijo. Pastora, en el proceso del ministerio, obviamente el ministerio no es fácil tanto para los pastores como muchas veces para sus hijos y todo esto. Y en ese proceso, en algún momento de estos 36 años, me dice que llevan de casados Sí. y de prácticamente haber empezado, no, habían empezado antes porque el pastor servía también soltero, pero en ese proceso yo imagino 40 años de servirle al Señor. ¿Hubo algún momento en específico en su vida que hubiesen dicho, de pronto sucede porque las mujeres somos más susceptibles a las situaciones, al entorno, a las cosas que vivimos? En algún momento de su vida, aparte del hecho de no venirse la primera vez, de no viajar con su esposo esa primera vez, en algún espacio de ese tiempo pensó como, ay, mi amor, ya no hagamos más este trabajo, hagamos otra cosa, estoy agotada, o ya pensionémonos, ya mucho tiempo. ¿Alguna vez eso pasó por su mente o siempre ha estado al 100 su disposición para el servicio? Sí, hubieron momentos difíciles, un momento que yo le di a mi esposo, devolvámonos para Venezuela, porque mi mamá le dio un ACV. Uh-huh. Y yo dije, mi mamá se va a morir y yo no voy a verla. No voy a verla. Uh-huh. Estuvimos mucho tiempo, como 14 años, trabajando con la política allá. Uh-huh. Y el Señor empezó a reclamarnos. Uh-huh. Mi esposo llegó hasta ser concejal. Uh-huh. Y vivimos cosas fuertes, pasamos un proceso duro. Y en vez de alejarnos, nos aferramos más al Señor. Pero hubo un tiempo que sí, yo le dije, corazón, quedémonos quietos.
Pero más bien no fue que nos quedamos quietos. El Señor dijo que Él nos había tenido así quietos por un tiempo porque pasamos un proceso muy duro. Y fue la enfermedad de mi esposo. Pasamos 10 años de proceso con él, donde él se hinchaba. Tenía 38 litros de líquido en el cuerpo, donde el médico dijo que él tenía metástasis, que yo creo que a mi esposo le pasó como el águila, cuando se va a un lugar alto, donde se da contra la roca, donde se quita el pico, donde se quita las alas, los espuelones, todo. Yo creo que yo digo que él pasó ese proceso. Son etapas en la vida de uno como cristiano y como en el ministerio. Él necesitaba renovarse completamente en el Señor, y yo creo que ese tiempo fue el que el Señor dedicó para hacer esto. Él le decía: Señor, ya lo que tú me diste yo lo voy a vaciar en un computador para que mis hijos lo tengan y ellos sigan trabajando en el Señor. Pero llévame, decía: Señor, llévame, ya no aguanto más. Era una enfermedad muy dolorosa ese tema. A él le dio diabetes. Aparte que le dio diabetes, decían que él tenía el hígado, los pulmones, que él tenía metástasis. Y el Señor ya me había dicho que se lo iba a llevar. Yo empecé como Señor, como que a conversar con Dios, como a decirle: Señor, ¿tú no crees que si mi esposo falta, me puede pasar esto y esto? La verdad, Señor, yo conversé mucho con Dios durante esos 10 años de proceso. Y le dije: Señor, la verdad, yo no me veo sola. Y sobre todo con los niños también, ¿no? Y ya adultos, ya estaban grandes. Sí, pero yo le decía: Señor, no me veo sola. Inclusive hasta mi esposo yo voy a decir: si me muero, tú te vuelves a casar. Tú te puedes volver a casar porque tú estás joven. Yo, ¿qué me voy a volver a casar? Yo no me veo otra vez casada, no me veo con... No fue lo que yo le pedía, no fue lo que yo le pedí al Señor. Porque yo le pedí al Señor envejecer con mi esposo. Entonces, no es así. Empecé a clamarle mucho al Señor y a pedirle al Señor que me lo sanara, que Él era un Dios de milagro, que yo sabía todo lo que Él podía hacer, pues he visto sus maravillas en mi vida, en la vida de mis hijos. He visto todo lo que Dios puede hacer. He visto todo, he visto al Señor enderezar pies, he visto al Señor enderezar ojos, he visto al Señor hacer caminar a los paralíticos, he visto muchas cosas en el ministerio. Y yo le dije: Señor, yo la verdad no me veo sola. Lo que es volver a empezar a conocer una persona, toda mi vida yo con una persona. Quizás otra mujer en mi caso hubiera dicho que se muera y me vuelvo a casar. Sí. Pero yo dije: no, yo no quiero eso, Señor. Aunque tú me has dicho esto, yo clamo por misericordia para que tú extiendas tu poder y me le alargues la vida a mi esposo. Porque yo no me quiero volver a casar. Yo quiero a mi esposo. Tú lo puedes sanar, tú lo puedes restaurar, tú lo puedes cambiar todo, tú le puedes poner todo nuevo, si quieres. Así es, sí. Entonces, que se haga tu voluntad, más no la mía. Y el Señor hizo el milagro. Jean Ludavé es uno de los que le puede decir todo lo que oramos, clamamos, lloramos, todo lo que le pedimos al Señor para que el Señor hiciera el milagro en su vida. Mi esposo fue operado, le destaparon 3 venas del corazón. Él respiraba el 17% en la noche y en el día el 20%. Tenían que colocarle oxígeno con máquinas por todos lados, y pues mi esposo ya estaba fétido. Claro. Pero el Señor hizo el milagro. Y lo levantó. Y lo levantó de la muerte. Yo digo que lo levantó de la muerte. Amén. Porque él quedó sin pestañas, sin cejas, sin uñas. Mi esposo ya no comía. Cuando salió del hospital, él entró así como una bomba. Cuando salió del hospital, el médico me dijo: entra, pero fírmame. Porque él va a entrar, pero no sabemos si sale. Puede que no salga. Y yo, bueno, llamé a todos los familiares, todos los hermanos de mi esposo, y les dije: el más pequeño de mis cuñados me dijo: lo que tú puedas hacer por él, hazlo ahorita.
Si sale muerto, ya sabemos que tú hiciste el intento. Fue un consejo sabio. Ujú. Si no entra y no hace la operación, se va a morir de todas maneras y te vamos a echar las culpas a ti. Entonces ahí yo tomé mi decisión. Dije, opérelo, que sea lo que Dios quiera, no lo que nosotros queramos. Pero fue fuerte, yo lo cuento así como que, pero eso no fue tan Sí, fácil fue así. un proceso muy difícil. Lloramos mucho, nos pusimos a clamar al Señor. Esa noche me visitaron 3 brujos y nos tocó guerrear contra ellos. Y Dios me dio la victoria. Amén. El Señor me dijo, te he dado técnica, hazlas para que todo esto sea reventado. Ujú. Esa noche operaron a mi esposo y mi esposo se privó. Dice que no supo más de él. Cuando él se paró, él estaba en otra cama cuando ya llegó al otro día. Yo duré 8 días sin verlo. Cuando llegué el primero duró 15 días en el hospital. Ujú. Y después lo pasaron a la clínica del corazón. Ahí no lo vi más. Ujú. Cuando él llegó allí, ya lo daba al otro día, llegó buscándolo y no lo conseguía. Y decía, mi papá, ¿dónde está mi papá? El doctor le dijo, tranquilo, aquí está, aquí lo tenemos, porque él se privó. En la operación él quedó desmayado. Luego que lo sacaron, él empezó poco a poco la recuperación. Ujú. Cuando le fueron a hacer los exámenes, el médico dijo, pero venga, vuelvan a hacerle el examen. Se lo volvieron a hacer, vuélvanle, repítanle en el examen. Lo volvieron a hacer. Pero antes de eso, Jean David vio un personaje vestido de blanco que entró a la habitación antes que él. Ujú. Y dijo, papi, estemos tranquilos, mi papá no está solo. Mami me dijo, cuando él entró, yo oré por las manos del médico. Le dijo, tú puedes dejar que yo ore por ti, porque la persona que te estoy entregando no es cualquier persona, es un ministro del Señor. Él me dijo, sí, ora por mí, pero me miraba y se reía un muchacho alto, joven. Y me dijo, sí, claro que sí, no te preocupes, que él va a estar en buenas manos. Ujú. Entraron y yo ahí no lo vi más. Lo veía a Jean David todos los días, porque Jean David a las 4 de la mañana estaba de pie. A las 6 de la mañana ya le estaba en el hospital, hasta las 6 de la tarde que se venía. Él no dejó a su papá Ni un solo instante. en ningún momento. Los médicos dicen que él le estaba funcionando todo perfecto, que ya funcionaba el 90%, pero que es raro, le hicieron los exámenes, se lo hicieron como 5 veces. Y dijeron, pero esto es increíble. Y decía el doctor, ¿pero qué pasa? Decía mi esposo. Sí. ¿Qué pasa, doctor? Dijo, te está funcionando el páncreas, te está funcionando el hígado, los riñones, el corazón, a la perfección. No Otro tienes milagro. nada. Ujú. Dios hizo el milagro. Amén, amén. Amén. Pastora, de verdad que qué testimonios tan impresionantes los que nos ha compartido de todo el proceso que ustedes han vivido dentro de la vida cristiana, y eso también nos anima y nos hace pensar y considerar como hijos de Dios que el seguir a Cristo no significa que todo es color de rosa, que el seguir a Cristo no significa que la vida va a ser perfecta. Vamos a tener momentos duros, pero hay una gran diferencia, y es que siempre debemos tener nuestra fe intacta, creyendo en que el Señor, que ha prometido sanarnos, libertarnos, va a estar ahí con nosotros. Y algo que el Señor también mira es que seamos íntegros, que le amemos con todo el corazón, que le sirvamos con todo el corazón, porque como dice la Biblia, en el día del conflicto Él hace memoria de todo lo que tú has hecho para el reino, así como la pastora con su esposo, toda una vida sirviéndole al Señor. Y obviamente en el día de la angustia, en el día del conflicto, en el día de la necesidad que tenían en su corazón, sencillamente clamaron al Señor, y como dice la Biblia, que si nosotros clamamos a Él en el día del conflicto, Él envía ayuda desde el santuario. Así que esto es un testimonio maravilloso que nos comparte hoy la pastora acerca de su hogar, de sus hijos, de cómo han logrado proyectar un ministerio, proyectar dones, talentos, habilidades. Y ya, mi paz, para ir terminando, sí me gustaría una palabra para aquellas personas que están pasando por un proceso fuerte de enfermedad, aquellas personas que están pasando por procesos donde les cuesta obedecer, donde el Señor ha sido claro en la orden que les ha dado, de lo que tienen que hacer, de las decisiones que tienen que tomar, porque a veces nos cuesta tomar decisiones en obediencia. Una palabra de aliento, una palabra de fe para esas personas, para que entiendan en su corazón que es necesario obedecer, y aquellos que están enfermos también,
pongan su fe en acción y le crean al Señor que Él ha dicho que Él nos va a sanar y que Él lo va a cumplir. Una palabra para esas personas, pastora. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a este programa y poder compartir la experiencia que he vivido en el Señor, poquita, por encimita, pero sí es muy bonito compartirla y que otros puedan escuchar lo que tú has vivido. Amén. La palabra que yo les doy en este momento dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 33:6 dice que Él trae sanidad para nuestros cuerpos y la palabra de Dios es acrisolada y ella queda gravitando en el ambiente. Y hace efecto. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. No perder la fe, seguir firmes en el Señor, creerle a Dios, porque acuérdate que el centurión dijo, Señor, da la orden y yo voy, no tienes que ir hasta allá. Da la orden y yo voy. Amén. Y lo que tú digas, eso se hará. Amén. Así tenemos que creerle al Señor con esa fe ciega. El Señor dijo, nunca había visto tanta fe en un hombre como en ese centurión. Entonces, así yo les insto a que tengan fe en el Señor y que cultiven esa fe, que cada día que uno va viviendo, esa fe va creciendo. La fe es como un grano de mostaza tan pequeñito que a medida que uno la va cultivando, ella va creciendo y creciendo y creciendo hasta que tu fe sea fuerte y sea grande. Amén. Y nada ni nadie va a poder derribar esa fe, porque esa fe viene del Señor. Amén. Cuando nosotros permanecemos en Él y le creemos a Él, Él obra y no hay nada imposible para Dios, nada imposible para Dios. Amén, mi pastora, muchísimas gracias por acompañarnos a Florece, un episodio más de nuestro podcast. Invitarlos a todos para que compartan este programa con sus contactos, con sus amigos. Recuerden, son testimonios que inspiran, que nos motivan, que nos alientan, que nos desafían y que también nos hace ver que, wow, no somos los únicos que estamos pasando por esa situación. Hay otras personas que han vivido esos procesos y lo han superado, y si tú estás pasando por algún tipo de proceso de enfermedad o te está costando obedecer una palabra del Señor, fíjate, hay personas como la pastora, lo han vivido, lo han superado, y son un testimonio vivo de lo que es caminar dentro del propósito del Señor, ella y, como dice la palabra, su descendencia y sus generaciones. Así que a cada uno de ustedes, muchas gracias, comunidad, les amamos, les bendecimos y nos vemos en un nuevo episodio de Florece. Bendiciones. Buenas tardes. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.